Olam 7 Internacional presenta su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Mis queridos hermanos, es un privilegio una vez más estar en su programa La Fe de Jesús. Estamos contentos, estamos alegres de llegar a través de esta plataforma Olam 7 Internacional. Estamos felices de estar llegando hasta muchas zonas. Estamos en Los Ángeles a través de Olam Metro 2010, estamos acá en Nicaragua en Olam 7, así como en todas las redes sociales. Nos puede hallar como Olam 7 Internacional. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un privilegio estar con cada uno de ustedes. Bendiciones. También estamos en UTV Go. Ahí en la aplicación usted puede descargar esa aplicación como UTV o V chica Go, le pone un guión en medio, UTV-Go. Es una aplicación donde usted tiene nuestros programas, nuestros canales. Ahí usted puede descargarla en Play Store, ¿verdad? También estamos a través de MBTV, Ministerio Barret, allá los hermanos de Honduras. Bendiciones, hermanos, a todo ese ministerio lindo que predican el Evangelio, el Ministerio Barret en MBTV, M, B de banano y TV. Ahí estamos, mis queridos hermanos. Es gozoso ver que también estamos en canal 343, Te Comunica, su señal amiga. Te Comunica, el cable, acá en la zona pacífica de Nicaragua. Y estamos a través de la radio local y online. Así que, hermanos, nos puedes hallar por donde usted quiera buscarnos. Estamos ahí para servirles. Nosotros somos un ministerio de muchos pastores, médicos, hermanos misioneros, hermanos que hacen la obra y que están dedicados a servirle a Dios y a usted, mi querido hermano. Así que Dios le bendiga, reciba de la paz de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Dios me los bendiga, hermanos queridos. Estamos para servirle. Recuerde que Dios está con usted aún en momentos difíciles. Y puede escribirnos a nuestros números. Ahí durante el programa, producción va a ir pasando los números para que nos pongamos en contacto. Oraciones, si necesita oraciones, ministración, hablar con cualquiera de nuestros pastores, un servidor, para darle consejos de la palabra de Dios. Y también tenemos a varios hermanos que están dedicados a la obra médico-misionera para servirles en cualquier consejo médico. No dude en marcar nuestros teléfonos, que producción nos va a estar pasando a lo largo del programa. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer nuevamente estar con este programa lindo, que es un programa de estudios bíblicos. Es un programa para el que está iniciando, para el que está avanzando y para aquellos que ya llevamos algunos años en el Evangelio. Es un privilegio estar estudiando la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a orar antes de abrir el santo libro de Dios. Hoy tenemos un lindo tema. Hoy vamos a hablar de un lindo tema de Cristo predicho como profeta. Cuando usted estudia la Biblia, Cristo aparece como rey, como profeta y como sacerdote. Y vamos a estudiar hoy esa faceta que está descrita en la Torá, donde Cristo es colocado, presentado, profetizado como un profeta de Dios. Él es presentado como un profeta de Dios. Muy bien, vamos a orar a nuestro Dios. Si usted quiere ser incluido siempre en la petición, marque nuestros números. Ahí puede usted recibir de parte de nuestros hermanos, deja sus datos
y estaremos orando por su caso, por su casa, por su hogar, por lo que usted nos llame. Esos números le atienden 24 horas, mi querido hermano. Pero vamos a orar a nuestro Dios, porque hay poder en Cristo. Cristo es poderoso. Hay poder en Cristo y en Él hay salvación. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Gracias te damos, Señor, porque hay salvación y esperanza. Hay consuelo. En ti, Señor, hay toda salida de ese problema que estamos pasando, de esa dificultad que estamos enfrentando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscarte de todo corazón. Sin ti no somos nada. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra maldad. Ten misericordia de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor. Que tu gracia y tu amor nos guíen y nos den la salvación. Quédate con nosotros, Señor. Que tu misericordia esté con nosotros. Y ahora que vamos a estudiar este lindo tema, háblanos una vez más a través de tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Hemos estado disfrutando en estos últimos programas hemos estado estudiando acerca de las joyas que tiene la Torá, acerca de los lindos temas que tiene la palabra de Dios. Y hemos estudiado mucho las grandes profecías de la Torá. Hemos visto, tenemos un tema de la ciudad de refugio, tenemos el tema de la creación y así muchos temas que la Torá desarrolla. Y obviamente uno de los grandes temas de la Torá obviamente es la presentación de Cristo. Cristo está profetizado en la Torá, claro que sí. Cristo está profetizado en la Torá. Él es parte de esa gran profecía, y obviamente Cristo es el centro de la Torá, porque Cristo es el centro de toda la Escritura. Por eso que cuando Cristo va en aquella conversación del camino de Emaús, Cristo va sosteniendo esa conversación y les dice a aquellos jóvenes, aquellos discípulos que se sentían derrotados, y él usa la Torá para presentar lo que decían de Cristo, lo que decían de Él mismo, del Mesías. Ahí está en el capítulo 24, donde dice 24:47, miren lo que dice. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Comenzando desde Moisés, dice la palabra de Dios. Eso es empezando desde la Torá. Empezando desde la Torá. Cristo sabía que todas las profecías de la Torá, la Pascua, las profecías acerca de el Mesías, las profecías acerca de los mandamientos, las profecías acerca de las revelaciones de los grandes misterios del Mesías estaban ahí en la Torá. Recuerden ustedes que fue en Génesis 3:15 donde se da la primera promesa de la venida del Mesías. Es Eva quien recibe esa bendición, quien recibe esa promesa, Así que, hermanos queridos, es maravilloso cuando nos damos cuenta de que Dios, a través de sus siervos, los profetas, estaba profetizando la venida del Señor Jesucristo. Lo estaba profetizando. Y obviamente la Torá no está ajena a estas grandes promesas. Ciertamente todo el Antiguo Testamento está lleno de esta promesa. Todo el Antiguo Testamento está lleno de esta linda promesa de cómo Dios prometió el Mesías a su pueblo. Y ahí en el capítulo vamos a ver una faceta. Obviamente que la Torá tiene muchas
muchas facetas como presenta a Cristo. Solamente cuando tú estudias las 12 tribus, hay dos declaraciones grandes de las profecías de las tribus. La que está en Deuteronomio 33, 32, 33, que es cuando Moisés da las profecías de las tribus, la bendición, y también la que está en el libro de Génesis 49, 48, cuando Jacob está al borde de la muerte y recibe la visión del Espíritu y profetiza el futuro de esas 12 tribus a través de sus hijos. Y en cada una de esas presentaciones, cuando tú estudias, cuando tú desglosas, cuando usted desglosa esas presentaciones, ahí viene lo que es la presentación de Cristo. Ahí viene lo que es la presentación de Jesús para el futuro, Así que entonces, mi querido hermano, entre esas profecías, obviamente cada inspiración, recuerden que eran visiones que recibían los siervos de Dios, la relatan acorde a lo que es, la relatan acorde a lo que va a pasar el pueblo, a lo que va a pasar con el Mesías. Ahora, nosotros sabemos que la Torá escrita prácticamente es una revelación de Dios escrita ya, obviamente, en los años finales de Moisés, porque es la historia desde la creación hasta la muerte de Moisés y la sucesión de Josué. De ahí que se diga que Josué escribe los últimos capítulos cuando es la muerte de Moisés. Aunque Dios le había profetizado a Moisés que iba a subir al monte Nebo a morir. Así que es parte de la revelación que él recibió. Pero hay una sección en el capítulo 18 de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro maravilloso, un libro muy rico. Deuteronomio, que significa la otra ley, porque es la segunda pronunciación de la ley. Ustedes recuerdan que primeramente se dio la ley allá en Éxodo, pero Moisés la quiebra y había necesidad de volver a hacer otra vez las tablas. Y se da en ocasión de Deuteronomio. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 18, dice el versículo 15, profeta, 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Nota qué tremendo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Dios, a él oiréis. Por eso que Moisés era prototipo de Cristo. Moisés era un prototipo de Cristo, obviamente, porque dice ahí que el Mesías sería un profeta como él. A él oiréis, dice la palabra de Dios, a él oiréis. ¿Sabe que el apóstol Pedro en su sermón, él presenta esto? Vamos a auxiliarnos de algunos textos para ver que el gran profeta esperado era Cristo. Profeta como yo, porque realmente como Moisés en la Biblia, obviamente Cristo es Dios, no lo metemos en ese grupo, pero como Moisés, esa cercanía que tuvo con Cristo, solamente la tuvo Moisés. Cara a cara hablaba, en este caso con Cristo, que en el Antiguo Testamento una de las presentaciones de Cristo era del ángel de Jehová. Cristo es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. El mensaje, entendamos ángel no como un ser creado, sino como el mensajero de Jehová. La palabra ángel significa mensajero.
Ahora, ¿cómo presenta el libro de Hechos, el capítulo 3, el versículo 22? Hechos, capítulo 3, versículo 22. Note cómo lo presenta la palabra de Dios. Hechos 3, versículo 22. Porque Moisés dijo, usted está predicando aquí Pedro bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pedro está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Oye bien, qué interesante. Moisés dijo a los padres, obviamente recuerde que Moisés está hablando con la generación que sale de Israel, de Egipto. Moisés es parte de esa generación. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, ¿verdad? Como a mí. Profeta de entre vuestros hermanos, como a mí os levantará el Señor. Y eso es algo que Dios hace, hermano querido. Eso es algo que Dios hace. Esto fue lo que hizo Moisés. Dice, el Señor os levantará. ¿Y a quién está aplicando Pedro? ¿A quién está aplicando Pedro esta palabra? Pedro en el sermón de Pentecostés, en el sermón de Hechos, está aplicando esta palabra a Cristo. Está aplicando esta palabra a Cristo. Hermanos, como a mí, a Él oiréis de todas las cosas que os hable. Y ahora note qué interesante. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Este profeta era Cristo, hermano querido. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han habido, también han anunciado estos días. Así que Pedro está señalando que el gran profeta esperado de la Torá y del Antiguo Testamento era Cristo. Incluso, recuerden ustedes que hubieron grandes hombres, Elías, Eliseo, hombres de Dios, David, pero ninguno de ellos recibe esta aplicación. Ninguno de ellos. Ahora, ¿por qué Cristo es el profeta de Dios? Porque es realmente, aunque han habido muchos profetas de Dios, en realidad que el término cabal le pertenece a Cristo. Porque Cristo es, mire bien, Cristo es realmente el representante de Dios ante el pueblo. Cristo es realmente el representante de Dios ante el pueblo. Él es quien realmente trae el mensaje de Dios. Él es el que da testimonio del Padre. Recuerden que los profetas tenían un testimonio, testificaban. El profeta traía un mensaje. Obviamente de él se desprenden el resto de profetas. Es lo que dice Efesios 2:20. Efesios 2:20 lo dice. Edificados sobre el fundamento de siervos y profetas, siendo la piedra principal Cristo Jesús. Y dice ahí lo que dice, cómo lo termina interpretando Pedro: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pedro termina ahí esa sección, tomando otra sección, otro pasaje de la Torá. Entonces, hermano, Cristo, de acuerdo a la interpretación bíblica del Nuevo Testamento, Cristo es ese profeta. Pero vamos a desarrollar en el estudio hoy las características del gran profeta. Por eso que el diablo usurpó este título del profeta de Dios a través de Mahoma, entre otros que han pretendido ser profetas.
Satanás siempre ha querido tergiversar la palabra de Dios. Ha querido tergiversar la palabra de Dios. Pero Cristo es el gran profeta, eso no cabe duda. Mire lo que dice el capítulo 7 y el versículo 37. Hechos 7, 37. Mire cómo lo presenta la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 37. Esto lo está citando, hermano. Aquí lo está citando Esteban. Otro sermonazo basado en el Antiguo Testamento. 37. Este Moisés, dice, es el que dio a los hijos de Israel. Profeta es el que dijo. Porque recuerde que igual que Pedro en su discurso, Esteban está dando un discurso de que Cristo Jesús, de que Jesús de Nazaret es el Mesías del Antiguo Testamento, de la Torá, de Ketubín y Nevijín, de lo que era la Tanakh. Tanto Pedro como Esteban hacen un repaso, un estudio sistemático, una teología sistemática de Cristo siendo Jesús de Nazaret. Es maravilloso. Y ambos citan, por eso estamos dedicando esta primera parte para ver la aplicación de ese texto. Ambos aplican el texto a Jesús de Nazaret. Aplican el texto a Jesús de Nazaret. Y dice Pedro, señores, él es el profeta que dijo Moisés. Y luego Esteban dice en el versículo 36, este Moisés es el que os dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Y qué es lo que pasó finalmente? El pueblo no escuchó a Cristo Jesús. El mundo no escuchó a Cristo Jesús. Pero Él era el que traía el mensaje de Dios. Él era el enviado de Dios para su pueblo. Él traía un mensaje, el mensaje para el pueblo. Pero note cuán especial era esto, que tanto Pedro como Esteban lo aplican. Pedro como Esteban lo aplican. A Él oiréis, dicen. Es importante porque Dios, a través de la revelación, le había dado a Cristo esa misión. Por eso que cuando uno estudia las facetas de Cristo, uno se da cuenta que Él fue y es rey, sacerdote y profeta. Tres grandes cosas Cristo realizó y era. Y esas tres grandes cosas se cumplen en Jesús de Nazaret. En Jesús de Nazaret se cumplen estas tres grandes cosas. Porque así lo había profetizado la Torá. Y esto es lo maravilloso de este mensaje. Vamos a ir a una pausa musical, vamos a tener dos hermosas alabanzas y regresamos para continuar con este lindo tema. Al mundo con gran poder, promesa nos
poderoso de mi fe, mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Entonces, hermanos, ese es el gran profeta prometido en la palabra de Dios. Ahora, sigamos volviendo. Hemos visto en la primera parte del programa el gran profeta prometido por la Torá es nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo incluso por eso toma incluso como por ejemplo el camino de Maús, donde él hace una aplicación. Luego vimos la aplicación de Pedro. Pedro dice, él es el profeta prometido. Y luego, ¿quién la aplica? Lo aplica también, mire bien qué tremendo, lo aplica Esteban en aquel discurso maravilloso. Así que, hermanos, es un lindo tema maravilloso que vale la pena. Sigamos estudiando. Volvamos a Deuteronomio 18. Veamos ahora algunas características. En primer lugar, cuando dice Moisés como yo, está refiriéndose en el sentido de, recuerden ustedes que Moisés fue un hombre que recibió la ley, la revelación, alguien que podía ver a Dios face to face, cara a cara. Y obviamente Cristo venía del Padre, obviamente que Cristo. Ahora, Moisés lo está diciendo como yo en el sentido humano, como mensajero del Padre. Porque Cristo, desde los tiempos eternos, Cristo ha estado ahí siempre con el Padre. Cristo está siempre a la diestra de Dios. Y es Dios también, vale, válido esto. Ahora, leamos, nos fuimos un poquito a la interpretación neotestamentaria de esta sección de la Torá, pero volvamos a Deuteronomio 18, versículo 16. Veamos algunas características de este profeta. En primer lugar, es un profeta levantado por Dios. El ministerio de Cristo fue un ministerio que venía de Dios, porque era el enviado de Dios. Cristo es el enviado de Dios. Me recuerda lo que Cristo dijo en Juan 5, cuando él dijo, mi testimonio no sería válido si fuera de mí mismo, pero yo traigo un testimonio, el que testifica de mí es el Padre. Y también Juan el Bautista en su momento. Sigamos leyendo. Estamos en Deuteronomio 18, 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb. Dice ahí. El día de la asamblea, diciendo, ¿qué es lo que sucedió? Es que esto tiene un contexto. ¿Por qué había tanta necesidad
¿Por qué había tanta necesidad de tener a alguien mediando? El profeta era el que traía el mensaje. Obviamente el profeta tenía una delicada labor que era hablar con Dios, recibir la revelación de Dios. Dicho sea de paso, eso era algo muy difícil. Eso era algo muy difícil porque realmente tener esa comunión, tener esa relación con Dios, pues obviamente sí que es bastante difícil. Ok, sigamos. No es para cualquiera, hermano. Ser profeta, cuando usted estudia la historia de los profetas, eso era cosa seria, hermano. Eso era cosa seria, ¿verdad? Era cosa seria. La historia de los profetas, ¿verdad? Sigamos leyendo. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová. Fue una petición del pueblo. Claro. Acuérdense que realmente esta gente, igual que nosotros, han sido rebeldes. La rebelión va en la genética humana, hermano, lamentablemente. Solo Cristo puede cambiarnos. ¿Y qué es lo que sucedió? Y ahora ahí ellos hacen aquella revuelta del becerro de oro. Y cuando Dios aparecía en Horeb, había un temor, tremendo temor. Había un tremendo temor de esta gente. Tenían miedo. Porque obviamente Dios se aparecía, hermano. Y eso era algo serio. Y dice: conforme a lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, el trueno, el relámpago, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Porque, hermano, ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Recuerden que el pueblo había estado desenfrenado. Por eso es que ellos están espantados, al punto que cuando Moisés baja y estaba el resplandor, ellos sienten miedo, mucho miedo, sienten miedo, mucho miedo. Sienten mucho miedo. Y dice ahí: y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han hecho. Una de las pocas cosas bien. Porque, hermano, ahora no era que Dios realmente no quería comunicarse con su pueblo, pero el problema de ellos es que ellos constantemente estaban en rebelión. Dios quiere hablar, igual que nosotros, Dios quiere hablarnos a nosotros. Dios quiere acercarse a nosotros, pero muchas veces nosotros somos los que nos hemos rebelado contra Dios. Nos hemos apartado de Dios. Y dice ahí: Dios dijo: han hablado bien en lo que han hecho. Y entonces viene esa maravillosa profecía: profeta le levantaré de en medio de tus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Por eso Cristo le dijo a Felipe: si me has visto a mí, has visto al Padre. Esa es una verdad solemne. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Le dijo Cristo: es el mensajero de Dios a su pueblo. Él trae un mensaje. Pero ¿qué dice el texto? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hay que decir la verdad, hermanos. Los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él les hablará todo lo que ellos mandaren. Más. Ahora, por eso que Cristo es el embajador de
del reino de Dios. Cristo trae el mensaje del reino, el mensaje del reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Y Cristo por eso es que no viene a abolir la ley ni la Torá. Él dice, yo no he venido a abolir la Torá, porque Cristo es el profeta. Si él abole la Torá, incluso la profecía del profeta dejaría de ser. Sigue diciendo, versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y eso es lo que pasa. Todo el que rechaza a Cristo está condenado. Lo dice Juan 3. Dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Juan 3:17 dice lo mismo que está acá. ¿Qué es lo que sucedió? Que mucha gente lo rechazó. Dice ahí Juan 3, versículo 16, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. El profeta habría de venir a traer el mensaje de Dios. Quienes lo recibieran encontrarían la salvación. Quienes no lo recibieran estarían perdidos. Y eso es lo que así lo presenta esta sección de Moisés cuando lo habla en el Deuteronomio. Versículo 20. Y luego aquí entra una sección que es vital, hermano, porque todas las profecías de Cristo se han cumplido. Y Moisés inmediatamente da una advertencia. Obviamente Dios advierte porque habrían de venir falsos profetas, así como falsos Cristos. ¿Cómo se ve en estos tiempos de hoy, hermano? Mucha gente hoy en día se hace pasar por Cristo, como que vienen en nombre de Cristo. Y dicen, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Hubieron muchos que se quisieron hacer pasar por nuestro Señor Jesucristo. Más en esos tiempos, hubieron muchos que pretendían falsificar la obra de Cristo. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, hay una manera de darse cuenta, una verificación del verdadero profeta y del falso profeta. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con precisión la habló, el tal profeta no tiene temor de Dios. ¿Qué es lo que pasa? No hay temor de Dios, dice, en los corazones. Y eso es lo que pasó finalmente, hermano. Finalmente, Dios estaba allí haciendo ese llamado, haciendo esa invitación, haciendo ese anuncio del profeta, pero muchas veces ellos rechazaron. Y esa es una de las cosas que pasa, hermano, cuando se va rechazando el mensaje de Dios. Con los años, ¿verdad? Se va rechazando el mensaje de Dios. Cristo es el profeta de Dios. Y hoy en día el mundo ha traído muchos falsos profetas de Dios. Para el mundo islam es Mahoma. Allá en la zona del Asia, supuestamente los embajadores son Buda, Hare Krishna, el zoroastrismo.
entre otros falsos profetas. Pero el profeta predicho por la Biblia, el profeta predicho por Dios, el que tiene la credencial del cielo es Cristo Jesús. El mensajero de Dios es Cristo Jesús. Pero eso, hermano, quizás tú estás pasando grandes problemas, quizás tú estás pasando grandes dificultades, quizás tú en estos momentos estás enfrentando una situación difícil. Es momento de abrirle tu corazón a Cristo. Es momento de que Dios venga a tu vida y que tú recibas el mensaje de Dios, de que tú recibas el llamado de Cristo para tu corazón. Porque es Cristo el que te invita, es Cristo el que te llama, es Cristo el que te busca, hermano. Cristo fue el enviado de Dios. Por eso, note lo que dice Juan 17. Juan 17, cumpliendo las palabras de la Torá. Lo dice Juan capítulo 17. Dice la palabra de Dios. Juan, el capítulo 17. Y esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios tiene un enviado, hablando de Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La divinidad enviando a un miembro de la deidad acá a la tierra para dar testimonio de la divinidad. Recuerden que Él dio testimonio de Dios porque Él estaba como hombre. Él se hace carne por amor a nosotros. Entonces, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Él es el enviado de Dios. Él es el enviado del Padre. Es el que traía el mensaje de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener claro de que Cristo es ese gran profeta del Antiguo Testamento. Incluso, aunque Elías tiene un gran papel, en el Antiguo Testamento, porque sí lo tiene. Elías tiene un gran papel en el Antiguo Testamento. Elías hace una gran obra. Pero no era el profeta predicho por la Torá. Otros grandes hombres como Eliseo, Isaías, Ezequiel, hombres como Daniel, hombres de Dios que fueron usados por Dios, pero no fueron el profeta. El profeta única y exclusivamente aplica a Cristo Jesús. Es el único a quien aplica el profeta. Claro, no estamos diciendo de que no iban a haber más profetas, o no hubieron, y habrán. Hasta nuestros días tenemos el ministerio de la sierva de Dios. Tenemos el ministerio de la sierva de Dios. Elena de White desarrolló ese ministerio. ¿Por qué? Lo dice Joel, hablando de la lluvia tardía. Vuestros jóvenes tendrán sueños, los ancianos tendrán visiones, profetizarán. Y la profecía es un don de Dios, que Dios se lo otorga a hombres que la apartan. Como dijo Jeremías, antes de que se formase el mundo, fui apartado. Dios los aparta. Los aparta para salvación y vida eterna. Los aparta para un ministerio. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de esto? Que Cristo realmente es el enviado de Dios. Y si el pueblo de Israel rechaza a Cristo, está rechazando al enviado de Dios. Lo está rechazando. Porque ahí ya, al hacer ese rechazo, ya no queda más esperanza.
no queda más consuelo. Y en ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Cristo Jesús. Solo en su santo nombre de Cristo Jesús. Hermanos, Cristo ha traído un mensaje a tu vida. Cristo trae un mensaje de Dios. Por eso que Pablo dijo que en la cruz Dios se reconcilió con Cristo, no tomándole a los hombres sus pecados, no tomándole a los hombres sus pecados, sino que nos dio la palabra de la reconciliación. En la cruz del Calvario, Dios nos dio esa reconciliación. Así que, mi querido hermano, al recibir el mensaje de Cristo, estamos recibiendo el mensaje de Dios. Él es el mensajero de Dios. Mucha gente hoy en día busca los mensajes en los chamanes, otros buscan mensajes en los espiritistas, otros van a leer las cartas. ¿Cuánta gente no busca los famosos guías espirituales? El mundo está desesperado buscando la voz de Dios. Y la voz de Dios está en Cristo. Cristo es la revelación de Dios. Cristo es la máxima revelación de Dios. Tenemos la Biblia como revelación, tenemos la naturaleza como revelación, pero la mayor revelación de Dios es Cristo Jesús. Mi querido hermano, Dios te está invitando, Dios te está llamando. Dios te invita a que recibas al profeta en tu corazón. Recibe a Cristo en tu vida. Recibe al profeta de Dios. Recibe el mensaje de Dios en tu corazón. Que ese mensaje pueda calar en tu vida y hacer los cambios que tú necesitas. Vamos a orar a Dios. Padre querido, gracias te damos por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y nos enviaste al profeta, a Cristo Jesús, el mediador, el profeta que hablaba con Dios, que podía hacer esas funciones de mediador e intercesor, como lo hizo Moisés, prototipo de Cristo, el verdadero mediador, el verdadero profeta. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano. Si hay un hermano o hermana que está pasando una dificultad, un problema, en tus manos de amor lo encomendamos. Bendícenos, Señor. Quédate con nosotros. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermano, y recordemos siempre, Dios tiene un gran mensaje de amor para tu vida. Recuerda, hermano querido, que los planes de Dios para tu vida son planes de bien, son planes de vida eterna. Como lo dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar, planes de bien, para darles el fin o el propósito que ustedes esperan. Ese es el plan de Dios para tu vida. No lo olvides. Que Dios te bendiga. Olam 7 Internacional presentó su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.